Entonces, ¿qué es la circunferencia? Pues la circunferencia es un lugar geométrico. Ándale. Y si es un lugar geométrico, quiere decir que cumple con varias características. La primera característica es que es una ecuación. Ok. La segunda característica es que está asociado a una gráfica. Por lo tanto, si yo pienso en circunferencia, debe de haber una ecuación, debe de haber una gráfica, debe de haber el punto de coordenadas x, y que representa, disculpen que falle la aplicación, que representan, ya no quieren, ya no quiso otra vez, ¿por qué no quieres? Que representa a todos los puntos. O sea, va a haber un solo punto que te represente a todos los puntos. Y por último, va a tener un comportamiento. Que viene la parte interesante. O sea, ¿cuál es el comportamiento de una circunferencia? Y el comportamiento de una circunferencia es que la distancia a un punto fijo llamado centro siempre es la misma. Entonces recuerden que un lugar geométrico tiene cuatro características, por eso las 2 semanas pasadas estuvimos viendo propiamente lo que era un lugar geométrico. Ahora vamos a ver lugares geométricos específicos. El primer lugar geométrico se llama circunferencia. Ahora bien, además del lugar geométrico, que tiene 4 características, acuérdense que en geometría analítica se aprendió otro concepto, y el otro concepto es el de forma. Específicamente, aquí vamos a hablar de una forma ordinaria. Si ustedes se acuerdan, una forma les había dicho que es una manera de escribir. En esa manera de escribir, ustedes pueden sustituir números o pueden también obtener números. Esos números que sustituyen les sirven para obtener ecuaciones. Esos números que ustedes obtienen les sirven para graficar. Por eso no se llama fórmula. En una fórmula solamente sustituyo. En una forma no solamente sustituyo, sino también obtengo valores numéricos. Y por último, te va a indicar cuál es la forma de la figura. Entonces, esos dos conceptos van de la mano en la circunferencia, en la parábola, en la elipse y en la hipérbola. Y no deben de perder de vista eso, que esos conceptos, 4 características de cada uno, son súper importantes. Y entonces, ahora sí, se deben de acordar también que existe una forma general. Y les había dicho que la forma general es cuando está igualado a 0 y sirve para expresar resultados. Entonces, cada vez que ustedes quieran expresar el resultado de una circunferencia, forzosamente debe de estar igualado a 0 para que estén expresando un resultado. Pero lo deben de escribir en la forma ordinaria, porque la forma ordinaria te va a decir elementos para graficar. ¿Cuál es la forma ordinaria de la circunferencia? La forma ordinaria de la circunferencia es una x menos una h elevado al cuadrado menos una y menos una k elevado al cuadrado igual a radio al cuadrado. En otras palabras, si ustedes saben que la circunferencia es un lugar geométrico, debe tener una ecuación. Pero esa ecuación, cuando la escriben de una manera específica, que es esta,
en ese momento pueden obtener números para graficar. Si no la tienen en esta forma, si no la tienen en esa manera de escribir, no pueden graficar porque no obtengo nada. Por eso es tan importante saber que la forma general es la ecuación igualada a 0. Pero cuando tú tienes una manera de escribir que es como esta, entonces vas a poder graficar. Eso es lo importante. Y entonces, ahora sí, vamos a interpretar todo eso que les acabo de decir. Este que está aquí es un exponente. Ese exponente, ustedes saben que en aritmética quiere decir cuántas veces multiplico a la base por sí mismo. Pero ya no estamos en aritmética, estamos en geometría analítica. Por lo tanto, ese se interpreta de una manera diferente. ¿Qué quiere decir ese exponente? Este exponente quiere decir simetría. ¿Qué quiere decir simetría? Pues simetría quiere decir que si ustedes tienen una figura y encuentran el eje de simetría, la parte de la izquierda es igual que la parte de la derecha. O si ustedes tienen una figura y se dan cuenta que el eje de simetría es ese, quiere decir que la parte de arriba es igual que la parte de abajo. Eso quiere decir simetría. Por lo tanto, si ustedes observan con sus ojitos de la cara, esa simetría ocurre en esta, y esa que se llama ahí se llama abscisa, y la abscisa se grafica horizontalmente, y la abscisa tiene parte izquierda y parte derecha. Conclusión, ese exponente lo que quiere decir es que la figura que tú tienes va a ser simétrica, la parte de la izquierda con la parte de la derecha. Primer elemento importante. Segundo elemento importante, este otro cuadrado. Ese otro cuadrado quiere decir exactamente lo mismo. Quiere decir que va a ser simétrica, que va a haber simetría. Pero si se dan cuenta, el exponente está en la letra Y. Y yo ya sé que la letra Y me sirve para identificar las ordenadas, o sea, las verticales. Por lo tanto, la simetría la voy a tener entre la parte de abajo con la parte de arriba. Siguiente elemento. El siguiente elemento que voy a dar cuenta es un elemento que se denomina R. ¿Qué es esa R? Pues esa R está más sencilla, porque esa yo ya sé que quiere decir el radio. Y el radio, si ustedes se acuerdan del comportamiento, la distancia a un punto fijo llamado centro siempre es la misma. Precisamente esa distancia que siempre es la misma es la que hace referencia al radio. El radio es la distancia que hay entre el punto que representa el lugar geométrico y el centro. Y por último, por último no, me estoy emocionando. Siguiente, hay un punto P de coordenadas X, Y. Eso quiere decir que esta X y esta Y son el punto que representa a todos los puntos. Por lo tanto, ahí pueden sustituir todos los puntos, pero también es el punto que te representa a todos los puntos. Y por último, tenemos esta H y tenemos esta K. Esa H es la abscisa del centro y esa K es la ordenada del centro. Pero fíjense bien, no se pierdan, porque esto es bien cruel. La H es la abscisa. Si se dan cuenta que el menos no es la abscisa, el menos es una resta. La abscisa es la H, no con la resta. En otras palabras, si ustedes observan, aquí tienen un signo negativo y aquí tienen un signo positivo. Por lo tanto, están cambiando de signo. Pero como nada más hay dos signos, pues nada más es uno o es el otro. Y entonces ahí entra un concepto que se llama simétrico. Recuerden que simétrico es el mismo número con diferente signo. Entonces, ¿cómo sé que es la abscisa? Pues sé que es la abscisa porque la abscisa está con la abscisa. Las X representan a las abscisas. Y también se van a dar cuenta que esta acá es la ordenada del centro. ¿Y cómo yo sé que es la ordenada del centro? Pues porque está con las ordenadas. Ya, por eso. Y entonces, si ustedes entienden todos esos conceptos, estamos del otro lado. ¿Qué quiere decir estar del otro lado? Quiere decir que ya te lo sabes todo. Pero si no te lo sabes todo, entonces no estás del otro lado. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a
graficar. ¿Qué es lo más rápido que se puede hacer? ¿Qué vamos a graficar? Vamos a graficar una x cuadrada más una y cuadrada más, mejor menos 4x más 8y menos 16, mejor un menos 5, igual con 0. Si domino la conceptualización, voy a poder llegar a entender lo que estoy haciendo. Y entonces, fíjense bien, esto que tengo aquí, debido a que está igualado a 0 y aquí hay operaciones con términos, eso se llama una ecuación. Pero como está igualado a 0, también se llama forma general. Y esa forma general es para dar el resultado. Esto es un resultado. Pero entonces, a ti te están pidiendo que lo grafiques. Para que lo grafiques, tienes que escribirlo de una manera especial. ¿Cuál es esa manera? Así. Y si tú lo escribes así, vas a obtener valores para poder graficar. ¿Cuáles son esos valores? Pues te los acabo de decir. Los valores son, este exponente 2 te dice que hay simetría. Este exponente 2 te dice que hay simetría. Esta letra X y Y te dicen que es un punto que representa todos los puntos. Esta letra H y esta K te representa el centro. Esta R te dice que es el radio. ¿Qué es el radio? Es la misma distancia a la que siempre se encuentra del centro. Por lo tanto, lo que debes de hacer es escribirlo de esta manera. Y si lo escribes de esta manera, entonces te apoyas en álgebra. ¿Qué quiere decir álgebra? Pues tú observas con los ojitos de la cara que primero van las X y luego van las Y. Y del otro lado, ni hay X ni hay Y. Por lo tanto, vas a empezar a ver y dices, bueno, a ver, observo. Primero tengo a las X y luego a las Y. Pues no, porque aquí hay dos X y aquí hay dos Y. Entonces vamos a empezar a escribirlas como se debe. Y en otras palabras, voy a escribir, no voy a escribir ningún concepto, porque nada más escribí X cuadrada menos 4X y Y cuadrada más 8Y. Lo único que hice fue ordenar, pero ordenar no es ningún concepto. Y entonces empiezas a pensar un poquito y dices, este 5 aquí no lo quiero. ¿Por qué no lo quiero? Porque en tu manera de escribir tienen que estar las X y las Y de un lado y los números del otro lado. Por lo tanto, como no te interesa ese 5, ahora sí aplicas un concepto donde ese concepto se llama operación inversa. Y eso quiere decir que si aquí hay una resta, la operación inversa la haces en el otro miembro y te va a quedar entonces en el miembro derecho el 5. Pero sigues pensando y dices, bueno, si yo tengo aquí un binomio al cuadrado, el binomio al cuadrado, a mí me enseñaron que si tú tenías un binomio al cuadrado, el resultado era el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Eso ya lo vimos en lugar geométrico. Y esto que está aquí se llama trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, si yo quiero un binomio, antes debo tener un trinomio. Y si se dan cuenta, no está el trinomio. Por lo tanto, de eso que tú pensaste, llegas a la deducción que además de la operación inversa, debes cumplir con un objetivo. Y el objetivo es completar el trinomio cuadrado perfecto. Ahora bien, ¿cómo logro mi objetivo? Pues para lograr tu objetivo vas a tomar a este 4. Ese 4 lo divides entre 2 y lo elevas al cuadrado. ¿Pero por qué? Pues porque si tú tienes un binomio al cuadrado, acuérdate que siempre es el cuadrado. Por eso aquí sabes que es el cuadrado. Y si te acuerdas, es más 2 veces el primero por el segundo. Entonces, si aquí hay una multiplicación, para que tú calcules este número, debes de realizar una división. Por eso siempre la división es entre 2. Y como siempre es la división entre 2, por eso lo que estás haciendo es ese número lo divides entre 2 y lo elevas al cuadrado. Al hacer eso, 4 entre 2 te da 2 y 2 al cuadrado te da 4. Por lo tanto, con eso ya lograste el objetivo de completar el trinomio cuadrado perfecto. Pero eso no es adecuado. ¿Por qué no es adecuado? Porque tienes una ecuación y una ecuación es una igualdad. Por lo tanto, debes de aplicar otro concepto que se denomina propiedad de la igualdad.
Y la propiedad de la igualdad te menciona que la operación que haces en el miembro izquierdo es la misma que tú tienes que hacer en el miembro derecho. Por lo tanto, si aquí sumaste 4, también debes de sumar 4. Completar el trinomio cuadrado perfecto es un objetivo, no es un concepto, porque luego se los ponen como un concepto. Jamás ha sido un concepto. Tienes que completar el trinomio para que después tengas un binomio. Por eso la necesidad de completar el trinomio. Y luego, si tú te das cuenta, también aquí tienes un trinomio. Oye, pero es que aquí entre el 4 y la y parece que es una multiplicación. Ok, no es una multiplicación. Como no es una multiplicación, escríbele una suma. Antes no le había puesto signo a la y, pero sé que sí debe tener un signo para que indique una operación que suma. Entonces ahí tengan cuidado. Y luego hago lo mismo. ¿Cómo completo el trinomio? Pues tomo a este 8, que es el coeficiente del término lineal, a ese 8 lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado. 8 entre 2 me da 4 y 4 al cuadrado por definición de potencia es 16. Por lo tanto, agregas el 16 en el miembro izquierdo y también agregas el 16 en el miembro derecho. Y con eso que tú ya hiciste, ya tienes un trinomio cuadrado perfecto, otro trinomio cuadrado perfecto, y en el miembro derecho tienes puros números, que ya se parece a la forma que tú quieres. Un binomio al cuadrado más un binomio al cuadrado igual a un radio al cuadrado. O sea, lo único que estamos haciendo es lo necesario para que se parezca a tu manera de escribir. ¿Cuál es la manera de escribir? Esta, a fuerza. Porque solamente así vas a poder obtener elementos que te ayudan a graficar. Por lo tanto, como ya tienes dos trinomios cuadrados perfectos, lo que vas a hacer es factorizar los trinomios cuadrados perfectos. Y si tú te acuerdas, hace tiempo te enseñaron en álgebra que para que tú factorices vas a tener que obtener la raíz cuadrada del primero y la raíz cuadrada del segundo. Y eso lo vas a escribir entre un paréntesis que está al cuadrado, y vas a escribir la raíz cuadrada del primero y la raíz cuadrada del tercero. Haces lo mismo con el otro trinomio. Acuérdate que en medio hay un más. Con medio y un más hay que escribir el más. Y entonces también aquí obtienes raíz cuadrada del primero y obtienes raíz cuadrada del segundo. Escribes el binomio con la raíz cuadrada del primero y la raíz cuadrada del segundo. Y entonces debes de recordar que esos binomios tienen una operación. Este signo del término lineal va a ser la operación del binomio. Este signo del término lineal es la operación del binomio. Y si tú te das cuenta, esta forma en que lo estás escribiendo es la que tú querías. Ya tienes dos binomios al cuadrado. Entonces, debes de entender que para que tú lo logres, debes de escribirlo de una manera específica, no la que tú quieras. Vuelvo a repetir, esto es forma general porque está igualado a 0. Pero tú tienes que escribirlo como dos binomios al cuadrado en suma para que puedas obtener valores que te ayudan a graficar. De aquí no se puede graficar. ¿Por qué no se puede graficar? Porque no es la forma ordinaria. En algunos lugares te dicen, es que para que calcules al centro, divide A entre C menos B. O si no, di B entre C menos A. Y cosas por el estilo, ¿no? Pero eso no es geometría analítica. Eso es como que querer explicar algo que ni saben cómo explicarlo, ¿no? Por eso no le hagan caso cuando te digan, es que la pendiente es una B entre A, es que la abscisa del centro es una C menos A entre B, ¿no? O cosas por el estilo. No les hagan caso a esas fórmulas porque no te están enseñando geometría analítica, sino solamente te están diciendo cómo hacerlo, pero no te explican por qué. Y acuérdense que ustedes son técnicos, van a ser técnicos e ingenieros y necesitan saber por qué. No eres obrero. A los obreros les dicen, haz esto y cállate. Eso es una fórmula. Aplícala y cállate. Eso es como lo que les enseñaba del área de un triángulo, ¿no? Aplica esto, un determinante y ya. Pero no sabes por qué. Por eso no es adecuado utilizar algunos métodos aritméticos que no saben de dónde salen. Bueno, como ya completaron el trinomio cuadrado perfecto, se van a dar cuenta que les hace falta todo el miembro derecho. Y todo el miembro derecho pues no hay tanto rollo, porque si se dan cuenta son sumas. Y al ser sumas, ustedes saben que debo de aplicar la ley de la suma. O sea, sumar todos los números porque tienen el mismo signo y dejar el signo que predomina. Si ustedes se dan cuenta, la suma de todos ellos es 25
y ya acabé. Eso que está ahí es la forma ordinaria. Esto que está acá arriba es la forma general. ¿Cuántos pasos hice? Primer paso para completar, segundo paso para factorizar. Y ya acabé. Eso es escribirlo en forma ordinaria. Esta manera de escribir es forma general, esta manera de escribir es forma ordinaria, pero las dos son idénticas. Una te expresa el resultado y la otra te dice cómo vas a graficar. Por lo cual, lo único que hacemos es, con sus ojitos de la cara, esto quiere decir que hay simetría y por lo tanto la figura es idéntica, la del lado izquierdo y la del lado derecho. Este exponente quiere decir simetría y como está en las ordenadas, quiere decir que la parte de arriba es simétrica con la parte de abajo. Siguiente elemento. Este 25 es el radio al cuadrado. Por lo tanto, nada más de verse sin tener que hacer tanto, sabemos que el radio es 5. ¿Qué es el radio? El radio es la distancia a un punto fijo llamado centro, que siempre es la misma. Eso es el radio. Por lo tanto, ya pueden saber que la distancia del punto a cualquier punto de la circunferencia siempre va a ser el mismo y es 5, porque ya saben que es una forma, ya saben cuál es el comportamiento de la forma. Y por último, me hace falta el centro, pero yo les dije, el centro tiene una abscisa que no es con el signo, es simétrica. Simétrico es mismo número, diferente signo. La ordenada es la que está con la Y, pero solamente es el número, no con el signo. Por eso tienen que utilizar el simétrico. Y entonces, con eso que les acabo de explicar, se van a dar cuenta que aquí está el -2 en la abscisa. Pero yo no quiero el -2, quiero el simétrico. Y el simétrico es el mismo número con diferente signo, por lo tanto es 2 positivo. Y en la ordenada ocurre lo mismo. Este no es la ordenada, es el mismo número, pero con diferente signo. Por lo tanto, aquí yo tengo un -4. Y con eso ya puedo graficar. Vamos a graficar eje de las ordenadas, eje de las abscisas. Sabemos que nunca se le pone X y Y, porque nunca se ha llamado eje X y eje Y. Se llama simplemente eje de las abscisas y eje de las ordenadas. El centro está en 1, 2, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, aquí en este punto, recuerden que ese punto lo estoy ubicando ahí por las proyección ortogonal. Y la proyección ortogonal son rectas perpendiculares a los ejes para indicarte dónde está el punto. Pero no se escriben, ni se escribe el valor de las divisiones, ni se escribe la proyección ortogonal. Pero yo sé que ese es el centro. Y va a haber una distancia que es 5, que va a ser la misma a todas las partes de la circunferencia. Por lo tanto, fíjense bien, están aquí. Si se van 5 a la izquierda, nada más de verse, se están dando cuenta que llegan al -1, al -2 y al -3. Por lo tanto, este punto, como se fue a la izquierda, es de coordenadas -3, -4. ¿Por qué? Porque lo único que hice fue irme a la izquierda. No es así como que calcular una fórmula enorme, ¿no? Me estoy yendo a la izquierda y como me estoy yendo ahí a la izquierda, pues nada más cuéntale 5. Pero si ustedes se van a la derecha, va a ser del centro es 1, 2, 3, 4, 5. O sea, es 1, 2, 3, 4, 5. Y llegan a este punto. Y ese punto tiene la coordenada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, -4. No es calcular nada, solamente se están dando cuenta que se van a la izquierda y a la derecha. Pero entonces también se pueden ir para abajo, ¿no? Y si se van para abajo, se van 1, 2, 3, 4, 5 para abajo. Y si se van 5 para abajo, llegan aquí. 1, 2, 3, 4, 5 para abajo. Y ese 5 para abajo quiere decir que siguen estando en la abscisa 2, pero ahora van a estar en la ordenada -9. ¿Por qué? Porque se van para abajo. Nada más es la ranita que va para arriba, para abajo, para la izquierda y a la derecha. Pero también se pueden ir 5 para arriba. 1, 2, 3, 4, 5 para arriba. Y si se van 5 para arriba van a llegar aquí, van a llegar acá. Y ese punto es de coordenadas 2 en la abscisa y 1 en la ordenada. Lo único que hice fue irme a la izquierda, irme a la derecha, irme para arriba y irme para abajo. Y esos extremos me están determinando la circunferencia.
porque el lugar geométrico cuyos puntos tienen una distancia que siempre es la misma al centro se llama circunferencia. Obviamente, como estoy haciendo mis acotaciones todas raras, pues eso ni parece circunferencia, ¿no? Parece un no sé qué, pero eso es una circunferencia. Tratan de hacerla bonita y es una circunferencia. A mí me salió media chueca, pero pues obviamente no soy dibujante y también no estoy haciendo todo a escala. En su cuaderno es diferente porque tienen cuadritos y lo pueden mover. ¿Sale bien? Ok. Va la conclusión de esto. Lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica. ¿Cuál es la ecuación? La ecuación es esta. Y esa se llama forma general. Esta es la ecuación, pero esta se llama forma ordinaria. Esta ecuación y esta ecuación están asociadas a una gráfica que es esta la gráfica. ¿La gráfica tiene al centro? No, la gráfica no tiene al centro. El centro es un punto de referencia para hacer la gráfica. El centro nunca ha formado parte de la gráfica. La gráfica solamente es lo que estoy dibujando por aquí que me quedó reflejado. Y entonces, ya que entendieron qué es un lugar geométrico, entonces les van a pedir más cosas. Y lo que les van a pedir va a ser algo que se denomina extensión. A veces le llaman campo, dejémoslo en extensión. Extensión en las abscisas quiere decir, ¿cuál es tu primera abscisa y cuál es tu última abscisa de la figura? Y entonces, si ustedes se dan cuenta, este punto no es de la figura, por lo tanto no considero esa abscisa. Este punto tampoco es de la figura, por lo tanto no considero esa abscisa. Pero si ustedes se dan cuenta, en la abscisa de izquierda a derecha, la primera abscisa es esta. No estoy diciendo punto, estoy diciendo la primera abscisa. Y si ustedes le piensan en la primera abscisa debe ser -3. ¿Por qué? Porque es la abscisa. No piensen en ordenada, es la abscisa. Por eso le estoy diciendo extensión en las abscisas. Y si ya me entendieron, ¿cuál es la última abscisa? Es 7. Muy bien, es 7. Pero eso es de algo que ustedes lo están viendo. Ya me captaron, además de la extensión en las abscisas, también van a tener que calcular la extensión en las ordenadas. Pero si yo pienso en las ordenadas, el eje de las ordenadas comienza abajo y el eje de las ordenadas termina arriba. Por lo tanto, este punto no es de la gráfica, 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 este tampoco. Deben de ver el primer punto de abajo hacia arriba y pensar en la ordenada. Por lo tanto, díganme cuál es la primera y cuál es la última ordenada. 22. Espérame, que te ganaron aquí. Espérame. ¿Dijiste 9? ¿9? 22. No, espérame, 22. Ok. Menos 9,1. Muy bien. ¿Sale bien? Pero entonces piensa solamente en la abscisa. Si tú vienes de abajo, el primer punto es este. Pero como estás preguntando la extensión en ordenada, pues piensa en la ordenada. Es la segunda. Si vas hacia arriba, el último punto es este. Pero tú quieres la ordenada. Por lo tanto, la ordenada es el 1. Por eso sabes que es desde -9 hasta 1. Pero todo va de acuerdo a lo que te están mencionando aquí. Abscisa horizontal, ordenada vertical. Abscisa de izquierda a derecha, ordenada de abajo hacia arriba. Y con eso ya también les va a ayudar en dominio y rango. Ahora bien, lo siguiente que les voy a preguntar es este punto y este punto. Esos dos puntos se denominan cruce con el eje de las abscisas. También les dicen intersección con el eje de las abscisas. Pero ahí también es algo que ustedes ya saben. Y eso que ya saben se llama lugar geométrico. Un lugar geométrico tiene un comportamiento. Este eje de las abscisas tiene un comportamiento. ¿Qué comportamiento tiene ese eje? Pues que si tú ves este punto y tú ves este punto va a tener coordenadas a lo mejor
menos 7,0. Este punto tiene coordenadas tal vez menos 5,0. En el eje de las abscisas hay otro punto por acá que a lo mejor se llama 9,0. Si ustedes observan estas tres, se ve luego el comportamiento. Y el comportamiento del eje de las abscisas, el comportamiento de este eje de las abscisas es que la ordenada siempre es 0. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, este punto a lo mejor tiene coordenadas menos 9,0. Este punto a lo mejor tiene coordenadas menos 5,0. Y ahí se ve el comportamiento, la ordenada siempre es 0. Y de la misma manera, ustedes pueden entender o pueden visualizar que también existe un comportamiento, el cruce con el eje de las ordenadas también presenta un comportamiento. Y el eje de las ordenadas, que es este punto, todos estos puntos que están aquí en la vertical, tienen un comportamiento. Por ejemplo, esta de aquí es 0,10. Este de por acá es 0,8. Este de por acá es a lo mejor menos 9,0. No es cierto, es 0,-9. Y entonces se van a dar cuenta que todos cumplen con el mismo comportamiento. Y el comportamiento, porque acuérdense que es un lugar geométrico, el comportamiento del eje de las ordenadas es que la abscisa siempre es 0. Y entonces con eso ya pueden calcular lo demás. Porque entonces, si te estoy diciendo que en la forma ordinaria, esta X y esta Y son la abscisa y la ordenada de un punto, entonces tú puedes entender, tú puedes decidir que si quieres el cruce con el eje de las abscisas, esta Y igual a 0, la debes de sustituir en las Y. Pero si tú quieres el cruce con el eje de las ordenadas, como el eje de las ordenadas cumple este comportamiento, lo que puedes es sustituir la X0 ahí. Y entonces ya quedó súper fácil. Porque fíjense, voy a sustituir. ¿Qué van a sustituir? Pues van a sustituir el comportamiento. Y si ustedes sustituyen, van a escribir X menos 2 al cuadrado más Y, no es cierto, más 0 más 4 al cuadrado es 25. ¿Sale bien? Que lo único que estoy haciendo es sustituir el comportamiento, no estoy haciendo otra cosa. ¿Por qué sustituir el comportamiento? Porque es un lugar geométrico y ya saben que es un lugar geométrico. Y entonces, si son niños abusados, van a hacer definición de potencia. ¿Por qué definición de potencia? Porque aquí hay un 4 al cuadrado y ese 4 al cuadrado me da 16. Pero este 16 debe de estar con sus términos semejantes. Por lo tanto, si piensan en términos semejantes, resulta que los que son semejantes es este 16 y este 25. Como son semejantes, necesitan aplicar operación inversa. Y si aplican la operación inversa, aquí van a tener un 16, que con operación inversa le van a hacer así, y entonces se van a dar cuenta que uno es positivo y el otro es negativo. Por lo tanto, lo que van a aplicar va a ser la ley de la resta. Y entonces, si aquí fue 16 y al 25 le restas 16, te va a dar 9. Y si te da 9, te das cuenta que aquí hay un cuadrado. La operación inversa al cuadrado es la raíz. ¿Se acuerdan que tenía 9, no? La raíz de 9 es 3. Pero se dan cuenta que aquí hay una resta. La operación inversa es la suma. Por lo tanto, si aquí tenían un 3 y le suman el 2, resulta que nada más de verse y aplicando todos esos conceptos, la abscisa es 5. Y ya acabaron. Solamente aplicando conceptos. Y entonces, este primer punto que tienen aquí, que precisamente es el cruce con el eje de las abscisas, ese punto tiene una abscisa que es 5 y tiene una ordenada que es 0. ¿Sí se acuerdan que desde el principio dije que la ordenada era 0, no? Y entonces viene la pregunta. A ti nada más te dio una abscisa, pero son 2.
¿Qué fue lo que no tomaste en cuenta? Los conceptos, luego llegan al resultado. Pero si no los dominan, ocurre lo que ahorita pasó, que les pregunté, ¿por qué nada más me dio un punto? ¿Y de dónde salió el otro? Pues quién sabe, ¿no? No supieron. Les voy a explicar. Fíjense bien, ¿eh? Cuando yo les dije que tenía un x menos 2 elevado al cuadrado más 16, les dije, vamos a hacer la operación inversa. Y la operación inversa fue un 25 menos 16. Eso les dio de resultado un 9. Y luego les dije, operación inversa a la raíz, al cuadrado, es una raíz. Y les dije que el resultado de esa raíz era 3. Ahí está la imprecisión. Porque el resultado no es 3. La radicación te dice, calcula qué número multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice de la raíz te dé por resultado el radicando. O sea, ¿cuáles son los números que multiplicados por sí 2 veces te dé por resultado el radicando? Pues son 2. Uno es el más 3, porque por ley de signos te da positivo, y el otro es el menos 3, porque menos por menos te da más. Ahí fue la imprecisión. No aplicamos adecuadamente la raíz, y es lo que generalmente hacemos. Se nos pasa la parte del concepto. Entonces, ya aclarando el concepto, la raíz cuadrada de 9 no es 3, es 3 y es menos 3. Entonces, cuando hicieron la raíz cuadrada, les quedó un 3 y un menos 3. Y cuando hacen la operación inversa, entonces les va a quedar que la x es un 3 más 2, que me da 5, pero también es un menos 3 más 2, que les da menos 1. Y entonces de ahí ya tienen los dos resultados. Y eso quiere decir que la abscisa es 5, pero la abscisa también es menos 1. Y entonces van a decir, pues entonces no se salte pasos. No, pues no es que no me salte pasos, es que debes saberte todos los conceptos. Si te sabes todos los conceptos no hay problema. Y entonces de ahí ya deduces que el otro punto es la coordenada menos 1,0. Acuérdense que habíamos dicho que el lugar geométrico cumple con el comportamiento del eje de las abscisas que siempre la ordena de ser. Y ya lo calculé. Lo importante es que vayan entendiendo los conceptos para que cada vez lo hagan más rápido. Y entonces hago lo mismo. Acuérdense que lo que estoy haciendo es que el comportamiento del eje de las ordenadas es que la abscisa es 0. Por lo tanto, si yo sustituyo en la forma ordinaria, lo único que voy a hacer es reemplazar. Por lo tanto, perdónenme, discúlpenme, aquí ya me equivoqué, hice algo que no debía, ahí está. Y entonces, lo que voy a hacer es reemplazar el 0 en la abscisa en la forma ordinaria. Por lo tanto, si yo hago la sustitución, del comportamiento del eje de las ordenadas, les va a quedar un 0 menos 2 elevado al cuadrado más una y más 4 elevado al cuadrado igual con 25. Y a ver si ahora sí me siguen. Y entonces resulta que lo primero que voy a hacer es precisamente la definición de potencia. Y si hacen la definición de potencia, este menos 2 al cuadrado les va a dar 4. Y ya que les dio 4, van a hacer operación inversa. Y si hacen operación inversa, lo voy a hacer ahora por las piedritas, les va a quedar que van a tener una y más 4 elevado al cuadrado igual al 25 que tenían, pero acuérdense que aquí me da más 4 por definición de potencia, porque menos 2 por menos 2 dos veces es más 4, y más 4 con la operación inversa aquí es un menos 4. Eso quiere decir que ese resultado les va a quedar 21, porque ya están aplicando la operación inversa. Y entonces, aquí me estoy yendo más despacito, porque si se dan cuenta, este cuadrado, la operación inversa es una raíz. Esta suma, la operación inversa es una resta. Y entonces, ustedes aplican la operación inversa, les va a quedar que la ordenada va a tener una raíz de 21, pero una va a ser positiva y la otra va a ser negativa. ¿Se acuerdan que la raíz tiene dos valores? Y como aquí hay un más 4, la operación inversa es un menos 4, entonces aquí es un menos 4 y aquí es un menos 4. Conclusión: el punto donde cruza el eje de las ordenadas
es un punto que está arriba y otro punto que está abajo. Vamos a ponerle nombre y vamos a decir que este es el punto A y este es el punto B, para que lo ubiquen, ¿no? Y entonces con esa referencia yo ya sé que el punto A, que es el que está arriba, el punto A tiene una abscisa que es 0, porque acuérdense que está sobre el eje de las ordenadas, y tiene una ordenada que es la suma, o sea, es menos 4 más raíz de 21. Y el punto B, que es el que está abajo, tiene una coordenada que es 0 en la abscisa y menos 4 menos raíz de 21. Y entonces alguien me va a decir, oiga maestro, para la raíz de 21 ¿puedo sacar la calculadora? Y entonces te voy a decir, no. ¿Para qué quieres la calculadora? Sabes que raíz de 21 es un número irracional. Sabes que el menos 4 es un número entero. Ya, no te preocupes. El obrero sí va a tener que agarrar la calculadora y calcularlo. Pero tú no eres obrero, te estoy preparando para técnico. Por eso necesito aprender a manejar los números racionales, los números irracionales y los números enteros. Determina la ecuación de la circunferencia. Ya, con eso te están diciendo que forzosamente quieres la forma general, porque la forma general está igualada a 0 y sirve para expresar resultados. ¿Qué te están pidiendo? La forma general de la circunferencia. Pero si tú te das cuenta, aquí nunca lo dice, aquí nunca menciona, te dice nada más la ecuación de la circunferencia. Pero el concepto que tú sabes es que la forma general es para resultados. Entonces, eso ya lo sabes, que satisface las condiciones. El centro es este. Ah, ok. Como me estás dando el centro, yo ya sé que entonces necesito la forma ordinaria. ¿Por qué necesito la forma ordinaria? Pues porque en la forma ordinaria puedo sustituir valores. Y entonces la forma ordinaria, tú sabes que es la abscisa del punto, que representa todos los puntos, menos la abscisa del centro, elevada al cuadrado que te está implicando la simetría de izquierda y derecha, más la ordenada del punto, que representa todos los puntos, menos la ordenada del centro, elevado al cuadrado que te está indicando la simetría entre la parte de arriba y la parte de abajo, y eso es el radio al cuadrado. Entonces, si te están diciendo que el centro tiene abscisa menos 4, quiere decir que esa es la abscisa. Si te están diciendo que el centro tiene ordenada menos 2, esa es la ordenada. Y si te están diciendo que pasa por la abscisa 1, esa es la abscisa de un punto que puede sustituir en la abscisa del punto que te representa todos los puntos. Y si te están diciendo que la ordenada del punto es 3, ese 3 lo puedes sustituir en la ordenada del punto que te representa todos los puntos. Por lo tanto, debido a que ya te sabes los conceptos, lo único que haces es sustituir. Y sustituir es de la primaria. Lo complicado es el concepto que llevas en geometría analítica. Y entonces, ¿qué es lo que sustituyes? Pues sustituyes la abscisa del punto, que es 1, le restas la abscisa del centro, que es menos 4, pero como no puedes escribir dos signos juntos, escribes un símbolo que indica multiplicación, y luego el cuadrado que está en la forma ordinaria, y le agregas la ordenada. ¿Pero cuál es la ordenada? Pues la ordenada es del punto que representa todos los puntos, por eso aquí escribes un 3, luego le restas la ordenada del centro, que te están diciendo que es un menos 2, pero como no pueden estar signos juntos, escribes un símbolo de multiplicación, escribes los corchetes, lo elevas al cuadrado, y por último, el radio al cuadrado. Y nada más de verse, ¿cuál es la única incógnita? Es lo que está aquí. ¿Y qué es lo que está aquí? Pues reviso con mis ojitos de la cara, y hay multiplicaciones, hay restas, hay potencias, y eso quiere decir que forzosamente tienes que aplicar jerarquía de operaciones. Y la jerarquía de operaciones te va a indicar cuál es la operación que haces primero. ¿Cuál es la que hago primero? Esta multiplicación. Y esa multiplicación es ley de los signos. Y ya que hiciste ley de los signos, te das cuenta que aquí te da más, y este es 1 más 4. Por lo tanto, como los dos tienen el mismo signo, vas a utilizar la ley de la suma. Y por lo tanto, al hacer la suma, te das cuenta que viene un cuadrado. Y como viene un cuadrado, lo que tienes que hacer es la definición de potencia. Y la definición de potencia es multiplicar a la base por sí misma tantas veces como indica el exponente, o sea que este número lo vas a multiplicar por sí mismo 2 veces. Y ya sabes que te dio más, por ley de la suma te dio 5, y 5 al cuadrado, pues sabes que es 25.
Hago exactamente lo mismo, aplicando los mismos conceptos en el siguiente término. Aquí me da un más, 3 más 2 son 5 y 5 al cuadrado, pues resulta que también me da 25, más 25. Y eso es el radio al cuadrado. Y entonces te das cuenta con tus ojitos de la cara que como aquí tienes una suma y los dos son iguales, pues tienes que aplicar precisamente la ley de la suma, y la ley de la suma te da 50, pero como tú quieres calcular la incógnita, te das cuenta que aquí hay un cuadrado, por lo tanto tienes que aplicar la operación inversa, pero si aplicas la operación inversa te va a quedar la raíz en el miembro izquierdo y la incógnita en el miembro derecho, pero tú no quieres la incógnita en el miembro derecho, sino te gusta en el miembro izquierdo. Entonces, para lo cual vas a aplicar una propiedad que se denomina propiedad reflexiva, y la propiedad reflexiva te menciona que si el menos 3 es la incógnita, pues tú puedes decir que la incógnita es menos 3. En otras palabras, indistintamente puedes escribir en el miembro izquierdo o en el miembro derecho. Y por lo tanto, puedes escribir que el radio es la raíz de 50. Por todo lo que hicimos o lo que les dije hace rato, ¿no? Y entonces, como tú eres niño inteligente, te vas a dar cuenta que el 50 tú lo puedes factorizar. Factorizar es expresar en factores. Eso quiere decir que el 50 lo puedes factorizar como 2 por 25. Pero como tiene una raíz, tú le puedes calcular la raíz al primero y la raíz al cuadrado. Perdón, la raíz al 25. Eso que estoy haciendo se denomina racionalizar el radicando. Y entonces la raíz de 25 es exacta, que es 5, la raíz de 2 no es exacta, y entonces te queda que ahí el radio es 5 por la raíz de 2. Y ya obtuviste el radio. Y entonces, como ya obtuviste el radio, te regresas al enunciado, y el enunciado menciona que tienes que determinar la ecuación. Pero pues ya la hiciste, porque ya lo que acabas de hacer es el radio es 5 por la raíz de 2, y también el centro ya te lo habían dado, y el centro era menos 4, menos 2, y pues ya la hiciste, porque entonces como ya tienes los elementos que puedes sustituir, vas a sustituir nuevamente en la forma ordinaria, y si sustituyes en la forma ordinaria, entonces te va a quedar la abscisa del punto que representa todos los puntos, menos la abscisa del centro. Escribes un paréntesis para indicar la multiplicación y lo elevas al cuadrado. Más la ordenada del punto que representa todos los puntos, menos la ordenada del centro, que es menos 2. Como no pueden estar juntos los signos, indico una multiplicación con paréntesis y indico el corchete al cuadrado. Y eso va a ser el radio, que tú sabes que es 5 raíz de 2 elevado al cuadrado. Y ya con eso está sustituyendo en la forma ordinaria. Fíjense cómo la primera vez que sustituí en la forma ordinaria fue para calcular el radio. La siguiente vez que estoy sustituyendo en la forma ordinaria, ahora es para calcular la ecuación. Entonces cada una de esas tiene su peculiaridad, ¿no? Acuérdense que aquí estoy elevando al cuadrado. Bueno, y entonces me doy cuenta con mis ojitos de la cara que otra vez tengo restas, multiplicaciones, potencias y todo. Por lo tanto, lo que debo de empezar es por jerarquía de operaciones. Y por jerarquía de operaciones me menciona que primero hay que multiplicar estos dos signos y estos dos signos. La multiplicación de esos signos te va a llevar a aplicar precisamente la ley de los signos. Y entonces aquí hay un más y aquí hay un más. Pero entonces te das cuenta que si tú quieres hacer esa suma, necesitas ver el concepto de términos semejantes. Pero entonces observas que para que se pueda hacer la suma, esta X y esta deben ser términos semejantes. Esta Y y este 2 deben ser términos semejantes. Y no son términos semejantes. Como no son términos semejantes, entonces lo que vas a hacer tú es un binomio al cuadrado. Y un binomio al cuadrado es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Por lo tanto, díganme qué queda en esos dos binomios. El resultado es el cuadrado del primero, que es x cuadrado. Luego, el doble producto del primero por el segundo, acuérdense que aquí es más 4 por x. 4x por 2 me da más 8x. Y luego el cuadrado del segundo, este es un más 4 al cuadrado me da 16.
Y luego voy al siguiente binomio. Primero al cuadrado es esta y al cuadrado, que me da y cuadrada. 2 veces el primero por el segundo es más 2 por y, me da 2y. Por el otro 2 me da 4y. Y por último, este más 2 va a ser al cuadrado y que me da un 4. Entonces nada más es repetir lo que ya me sé del binomio al cuadrado. Y en el miembro derecho, si ustedes se dan cuenta, pues lo que debo de hacer es multiplicar por sí mismo a este número. Por lo tanto, 5 por 5 es 25, raíz cuadrada al cuadrado son operaciones inversas, se regresa el radicando, o sea que es 2, y como se están multiplicando, 25 por 2, pues resulta que me da un 50. Y de ahí, este que está aquí no es el resultado. ¿Por qué no es el resultado? Pues porque sabemos que se debe de expresar en forma general. Y para que se exprese en forma general, tiene que estar igualado a 0. Y para que esté igualado a 0, pues me doy cuenta con mis ojitos de la cara que tengo aquí un 50. Por lo tanto, lo único que debo de hacer es una operación inversa. Pero para hacer la operación inversa, necesito ver con quién se va a hacer la operación inversa. Por eso necesito también ver cuáles son los términos semejantes para que pueda decidir cuál es lo que voy a estar haciendo, con cuál voy a estar haciendo la operación. No nada más lo puedo hacer con cualquiera, sino forzosamente tiene que ser con los términos semejantes. Ya oí, con los términos semejantes. Y entonces me doy cuenta con mis ojos de la cara que este y este son términos semejantes. Con esos términos semejantes voy a realizar la ley de la suma, porque tienen los mismos signos, pero resulta que también tengo otro término semejante que está en el miembro derecho. Y el otro término semejante que está en el miembro derecho es el 50. Por lo tanto, como deben de quedar en el mismo miembro todos, pues resulta que este 50, la operación inversa es un menos 50, y como dijimos que este ya había dado un 20, entonces uno es positivo y los otros son y el otro es negativo, por lo tanto también debo de aplicar la ley de la resta. Y con todos esos conceptos obtengo entonces que es una x cuadrada. Recuerden que debo de escribir en orden alfabético y con el exponente mayor, más y cuadrada, más 8x, todos esos no tienen términos semejantes, por eso no hice nada, más 4y, y luego habíamos dicho que este es 20, pero le resto 50, por ley de la resta, me queda un menos 30, igual 0, y ya acabé. ¿Por qué ya acabé? Porque es la forma general, y todos los resultados deben ser en forma general. ¿Qué es eso? Es un lugar geométrico. ¿Por qué? Porque es una gráfica asociada a una ecuación. Pero ahorita no me estaban pidiendo la ecuación. ¿Cómo fue? Comencé solamente aplicando conceptos. Y pues ya con eso llego al resultado.